Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero hayan pasado unas muy felices, bonitas y descansadas y divertidas fiestas patrias. Y bueno, hoy les voy a compartir este tema con Cristi desde la Blanca Mérida, porque se encuentra por allá. Cristi, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Sonia. Pues sí, aquí ando con un poco de calorcito y bueno, pues muy contenta de estar contigo y de empezar este nuevo ciclo de pláticas que vamos a tener. Mm, Gracias. Gracias, Cristi. Y bueno, sí, vamos a tener un nuevo ciclo de pláticas y a este nuevo ciclo de pláticas lo hemos titulado El pecado y la enfermedad emocional. Pero queremos abordar el pecado desde una parte diferente, porque todos aquellos que estuvimos en escuelas católicas, ¿sí? Todos aquellos que hemos estado más o menos dentro de la iglesia, tenemos un concepto de pecado a veces erróneo que nos lleva mucho hacia la culpa. Y el objetivo de esta serie que vamos a tener es, por el contrario, no clavarnos en la culpa, sino clavarnos en la solución, en conocer más el pecado que cometemos todos los días, porque somos seres humanos y porque ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera tomamos conciencia de que estamos haciendo un daño, pero más que a otro es el daño que nos propinamos a nosotros mismos. Entonces, por eso estamos hablando de que el pecado nos lleva a una enfermedad emocional. Y nos lleva a una enfermedad emocional porque no lo reconocemos, porque no lo vemos, pero las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos, obvio, tienen una consecuencia en los demás, pero también en nosotros mismos. Entonces, desde ahí queremos compartir con ustedes este tema y que todos aprendamos, porque todos seguimos aprendiendo con el único objetivo de ser mejores personas y de que nuestro desarrollo espiritual cada vez sea mucho mejor. Cristi, ¿qué nos puedes decir acerca de esta parte, cómo queremos abordar esto? Pues fíjate, Sonia, que ahorita que estás mencionando esta forma de iniciarlo, pues se me vienen muchísimos pensamientos, pues sí, de mi historia personal, de cómo fui catequizada, cómo, ¿no? ¿Qué era lo que nos hacía ponernos como en relación con la religión y cómo a través del tiempo he ido cambiando y muchos conmigo, gracias a Dios, hemos ido cambiando conceptos que pues que erróneamente los tomamos y entonces muchas veces incluso lo único que provocó fue alejarnos, ¿no? Alejarnos y no entrar en una conciencia, que es lo que queremos hacer, Sonia, con este tipo de temas. Por ningún motivo queremos que para ustedes, sabemos que nuestro auditorio en general es un auditorio católico, que le gusta entrar a estos temas, pero también tenemos, y qué bueno, de verdad que nos felicitamos y los felicitamos, que han empezado como a entrar pues en esta parte de nosotros del centro de oración, personas que no están como muy involucradas, no necesariamente están muy involucradas en lo que es la religión, la espiritualidad. Sin embargo, como que les ha ayudado y a todos nos ha ayudado a caer en la cuenta, ¿no? A ser conscientes de muchas cosas que erróneamente las tomamos, las creímos, las aceptamos y nos impidieron seguir adelante en nuestro crecimiento, ¿no?
Y entonces es por eso ahorita que decía Sonia, que muchas veces el pecado nos lleva a una enfermedad emocional. Y también es al revés. A veces una enfermedad emocional nos puede llevar a caer en pecado sin darnos la menor cuenta de que así es lo que está sucediendo. Y entonces eso es lo que queremos platicar con ustedes. ¿Cómo es que esto está inmerso en nuestro diario vivir, que nos tropezamos y caemos en actitudes muy lastimosas, muy destructivas, autodestructivas, sin darnos cuenta por dónde empezaron, qué fue lo que nos llevó? Entonces, qué maravilla poder ahora platicar con ustedes y por favor les pedimos que nos platiquen ustedes también, que nos den sus sugerencias, sus comentarios acerca de, porque yo creo que esto va a motivar muchos comentarios, ojalá, porque no saben lo que nos ayuda a nosotros a seguirnos instruyendo, a seguir pues dándoles lo mejor de nosotros. Nosotros no somos teólogas, entonces, no vamos a abordar esto desde el punto de vista teológico, sino más bien desde el punto de vista, pues, cotidiano, con lo que para nosotros ha sido este caminar a través del centro de oración. Mucho, Sonia, tú lo sabes, con todo el trabajo que hemos hecho sobre codependencia. Entonces, yo creo que tenemos material suficiente para poderles dar a ustedes algo muy cotidiano, muy concreto, muy claro, que nos pueda abrir el panorama. Así es, y sí, qué bueno que hablas de que no estamos dirigidos a un público nada más católico, sino nuestro objetivo es dirigirnos a todas ellas, a aquellas personas que quieran crecer emocionalmente, espiritualmente, que quieran, como lo hemos mencionado, sanar sus heridas de vida, que quieran encontrar pues un espacio en donde nosotros podamos em, darle y compartir con las personas eh, un lugar donde puedan encontrar esta parte de dónde acomodar sus heridas, dónde acomodar aquello que no les está haciendo felices en la vida, aquello que no es satisfactorio, aquello que no es nutricio, ¿no? Y eso es nuestro objetivo. Y fíjate que sí quisiera mencionar lo que dice un psiquiatra americano, porque se me hace bien importante empezar desde ahí, ¿no? Y él dice que gran parte del sufrimiento del ser humano es la enfermedad emocional y mental, porque el ser humano se ha olvidado del pecado. Y en ese olvidarse del pecado, el ser humano ha olvidado sus consecuencias y el daño tan terrible que causa a nuestra alma humana, porque fíjate, nosotros escuchamos, pues bueno, ¿no? Que los pecados son una transgresión voluntaria y consciente de una ley religiosa, sea cual sea la religión, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es esta transgresión voluntaria hacia y consciente hacia una ley religiosa, sino muchas veces hacia la ley moral de cada uno de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos transgrediendo consciente o inconscientemente, pasando esos límites que tienen que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con los valores que se me dieron en casa, en la escuela, incluso en mi sociedad, pues me voy sintiendo mal, pero no sé muchas veces dónde poner eso. Y entonces lo voy metiendo, como digo yo, en el baúl de los recuerdos, donde voy escondiendo todo aquello que me incomoda, pero no por esconderlo, no va a tener consecuencias en mí y en mi entorno, ¿no? Entonces es como empezar a tomar conciencia
de que nosotros estamos llamados, y no importa el credo, nosotros estamos llamados a unirnos con Dios, con los valores de Dios. ¿Y cuál es el primer valor? Lo primero que nos deja Dios, Cristi, y con esto te cedo la palabra, es realizarme, unirme con Dios en el amor, ¿no? Y estando en el amor, estando en un estado de salud físico, emocional y espiritual bueno, adecuado, porque voy en congruencia con esos valores. ¿No es así, Cristi? Sí, fíjate que se me hace importantísimo esta parte de la que hablas, de que hemos sido creados para, para vivir en armonía, en amor y, y hacia Dios, ¿no? Es parte como de nuestro ADN. Ujú. Eso nos lo dice nuestra fe católica y yo creo que muchísimas religiones así lo toman también, ¿no? Entonces, en el momento en que se desvía este objetivo final de nuestra vida, entonces entramos en una confusión tremenda y como tú decías hace rato, queremos acomodar todo desde el punto de vista racional, ¿no? O sea, lo entiendo, lo acomodo, pero no es suficiente. Es esa necesidad importantísima de irnos a nuestra parte espiritual. Y ahí, en lo espiritual, quiero decírselos de una vez. Antes de que empezara este programa, me lo contaba yo solita a mí, ¿no? Qué importante cuando al descubrir que también somos espíritu, llámese la religión que sea, ¿eh? Pero que también tenemos esta parte espiritual que nos une con lo grande, ¿no? Eh, entonces, nosotros podemos estar en esa armonía. Y en la medida en que esa parte espiritual la fomentamos, la hacemos crecer, le hacemos caso, vamos generando lo que tanto oímos a nivel físico, eh, esta, mm, esta capacidad de poder responder a los peligros, a las amenazas, nuestra, ay, ¿cómo se dice, Sonia? Ahorita se me fue la palabra, nuestra parte que nos ayuda a estar bien, fuertes, para cualquier eventualidad que tengamos Ujú. a nivel físico. Y a nivel espiritual es lo mismo. Tenemos esta parte que si la hacemos crecer, nos va a favorecer en los momentos de debilidad, de dureza de la vida, porque todos pasamos por estos momentos tarde o temprano, nos sentimos amenazados, nos sentimos muy vulnerables. Y si nuestra parte espiritual está fuerte, entonces vamos a sacar los recursos para poder luchar con eso. Pero si no está fuerte, uff, somos lo más vulnerables posibles para caer en lo que ni siquiera se nos había ocurrido, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad física. Si yo no tengo esa fortaleza espiritual, además de la física, ¿no? Si yo he comido bien, si he hecho ejercicio, si me ocupo en mi cuerpo sanamente, no obsesivamente, porque eso ya también es algo que no es lo natural. Entonces voy a tener con qué luchar físicamente contra ese bicho que tengo. Y si espiritualmente también surgen tentaciones, porque no me digan todos los días, tenemos cierto tipo de tentaciones y cada uno muy personalmente, ¿no? Cosas especiales que nos
hacen sentirnos tentados. Si estamos fuertes espiritualmente, va a ser hasta un muy buen pretexto para crecer más, aprender más. Pero si estamos débiles, nos puede arrastrar una, un vicio, ¿no? Un vicio que decíamos, pero si de dónde, si yo ni se me había ocurrido nada, nunca. Y sin embargo, pácatelas, caes en un vicio, caes en una serie de cosas para, pues para justificar lo que estás haciendo. Entonces, no sé si ya me fui por otro lado, Ujú. Sonia, pero creo que esto como que es la base de lo que queremos decir, o sea, la parte espiritual va a estar ahí siempre para fortalecernos o si está muy debilucha nuestra parte espiritual, nos va a llevar a cosas muy peligrosas. ¿Cómo Claro, ves? no, sí, y a ver, probablemente la palabra que se te fue, a lo mejor, no sé, se me ocurre que es la palabra conciencia. Es decir, si yo tengo conciencia de pecado, vamos a decir, o conciencia de lo que está mal, entonces yo fortalezco esta parte espiritual que tú dices, porque entonces esta conciencia de que lo que estoy haciendo no está bien ni para el otro y mucho menos para mí, entonces en automático me liga a mi parte divina, esta parte que me conecta con Dios. Y yo estoy realmente alarmada, Cristi, pero de veras te lo digo muy en serio. No, no es nada más como lo aviento así, sino en serio estoy alarmada, estoy preocupada porque tengo nietos y porque veo cada vez más que el ser humano se desliga de Dios, no importa cómo lo conciba, es más, ni siquiera tiene que estar metido en una religión ni en una espiritualidad llamada tal, es simplemente esta conexión con este ser superior, lo conciba como lo conciba, pero que este ser superior siempre nos lleva a la verdad, al amor, a la congruencia, al construir la persona, la sociedad y todo. Yo estoy alarmada como ahora el hombre no está centrado en Dios, no está centrado en ninguna parte interior, espiritual, sino está completamente centrado en lo carnal. Ujú, Y entonces los muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupamos nosotros, claro, ¿sí? Pero pues, a ver, Cristi, si hablamos tú y yo, pues tú y yo ya somos abuelas, tú y yo ya transitamos la mayor parte de nuestra vida, tú y yo tuvimos nuestros valores en casa, creo que a lo mejor eh, no quiero decir erróneos, pero sí quiero decir que tuvimos valores, al menos así lo considero yo, como bien cimentados y que luego nos fuimos cuestionando en el transcurso de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Pero ahora yo veo de veras, no hay valores en la sociedad, no hay valores en la política, no hay valores en el mundo entero. Estamos centrados en el placer, en lo carnal, en tomar a las personas como objetos objetos, exacto. como objetos y nos cansamos de ver en las noticias cosas verdaderamente escandalosas de los feminicidios, de lo que pasa en las relaciones interpersonales, de la violencia que hay en los jóvenes, de juegos tan perversos que hemos visto que ponen ahí en el internet y que a los chavos se les hace tan fácil ponerlos en práctica. O sea, tantas cosas que sí me alarma y creo que están sucediendo porque el hombre ha perdido piso en relación con lo divino. No sé cómo lo ves tú, Cristi. Así es, o sea, es perder el objetivo inicial primordial, que es ir hacia Dios. Al no tenerlo en tu vida, entonces lo buscas en las cosas, lo buscas en otras personas, lo buscas en cómo usar, ¿no?
cómo usar a los demás para poder adquirir lo que crees que te va a dar felicidad, como es el poder, ¿no? El poder en todos los sentidos. Entonces, el mundo está confundido, estamos confundidos en muchísimas cosas. Y eso es lo que nos provoca, como decíamos al principio, esta fragilidad emocional y también la fragilidad espiritual. Y de esto es de lo que queremos ser más conscientes, empezando por ti y por mí, porque nos vemos enredados, enredadas todas las personas en esto todos los días. Y al final de tu día, si tenemos la costumbre de hacer como un examen, ¿no? De que lo que fue tu día, y si eres honesto, si eres honesta, es cuando dices, ah, caray, esto que dije, ¿no? Esto que hice, esto que pensé, ¿no? Como que no está en la línea de lo que yo quiero, pero necesitamos hacer una fuerte proceso de conciencia, como tú dices, de toma de conciencia primero y de fortalecer nuestra disciplina, nuestra forma de comunicarnos, de poder platicar de esto. Es una forma, ¿no? Es una forma de entrar a este tipo de temas que ya no los queremos hablar, no los queremos ni ver, porque Ujú. estamos en la confusión. Es más, Entonces, sí, a ver, nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando estábamos diciendo, bueno, a ver, nuestros programas de YouTube de que vamos a hasta hablar, ¿no? Ahora que terminamos de hablar sobre los ajá, funcionales, ¿no? Y estábamos un poco platicando acerca de esto, ¿no? Y incluso a nosotros decíamos, no, pero ¿cómo vamos a hablar del pecado? O sea, si luego hablamos de que las culpas no son buenas y el pecado nos lleva a la culpa. Y bueno, estuvimos como platicándolo entre todas, sí, ¿no? hay una resistencia, o sea, yo me confieso, yo tengo una resistencia personal a hablar del pecado, ¿por qué? A ver, pues porque entro al peligro de que me juzguen, de que me juzguen mal, de que no llegue yo de verdad al meollo de lo que quiero y no nos Quizás quedemos que te, nuevamente. que te tengas que juzgar a ti misma, que es lo que más nos da miedo, juzgarnos a Mm, nosotros. así es, así es. Entonces, pues, animémonos, seamos valientes todos pues empecemos, ¿no? A tener un diálogo, ustedes con nosotros entre nosotros, para poder clarificar hacia dónde realmente queremos guiarnos, queremos seguir, queremos llegar en este mundo, en esta vida. ¿Cómo Y ves? no, sí, Cristi, y te voy a decir que, o sea, más allá de que, bueno, pues por fin, después de platicarlo y que sí, que no, y que cada quien decía lo que sea y demás, bueno, aquí estamos, ¿no? Hablando del Aquí pecado estamos. y, y bueno, entrándole a examinarnos a nosotros mismos, que no es fácil, ¿no? Pero también darnos cuenta que como tú hablabas, ¿no? Y decías, bueno, el pecado nos puede llevar a la enfermedad emocional, pero la enfermedad emocional también nos puede llevar al pecado, ¿no? Y cuando tú decías hace rato, no, pues es que sí, utilizar a las personas como objeto, ¿no? Yo puedo decir así por encimita. No, pues sí, ay, ¿cuándo? Yo jamás utilizo a las personas, o sea, incapaz yo de decir que yo utilizo a las personas. Pero a ver, si nos vamos a esto que a nosotros nos encanta y que es la codependencia, Cristi, y muchos de los que nos están escuchando, pues han oído programas acerca de esto, ¿no? Entonces, cuando yo vivo dependiendo de algo, cuando mi vida depende del otro, lo estoy utilizando. Exacto. Si me dejas, o sea, qué horror, mi vida.
depende de ti, mi estabilidad emocional, mi seguridad, mi felicidad, mi todo. Lo estoy usando. ¿Qué tal cuando quiero controlar todo y a ¿Qué todos? Pues es? estoy usándolos como objetos. Tiene que ser así, tiene que decir esto, tiene que hacer esto lo tiene que callar. Los estamos utilizando. ¿Qué tal cuando rescato a las personas? Las estoy utilizando también para qué? Para sentirme bien, porque yo soy muy buena, muy linda y ayudo a las demás personas porque ando buscando a quién rescatar por esta vida. Así es. Realmente es esta parte de llevar a cuestionarnos a nosotros mismos y decir, no, a ver, no me quedo con lo superficial de no, yo incapaz de agarrar a las personas como objeto, porque muchas veces utilizamos eso en una forma muy carnal, ¿no? Vemos como que el objeto del deseo, ¿no? La lujuria. A ver, sí, pero no solamente es eso. No solamente desde el punto de vista sexual, ¿no? Carnal. Ujú. Exacto. Cuando yo no dejo ser a la otra persona ser, tomar sus propias decisiones, que no le permito ponerme límites o que yo no se los pongo, o cuando tolero conductas, o sea, estoy cayendo sin quererle poner ese nombre. Estoy cayendo en una actitud de pecado porque me daña y lo daña al otro y eso me va a llevar a una enfermedad emocional. Entonces puedo caer en depresión, puedo caer en ansiedad, puedo caer en conductas obsesivo-compulsivas y entonces ahí van todas las adicciones de las cuales hemos hablado de que, a ver, hay muchas adicciones, no nos centremos en el alcohol, en la droga, en los fármacos, ¿no? Hay muchas adicciones y nosotros nos hemos cansado de hablar de eso. Entonces, es esta invitación de veras a que nosotros entremos en esta parte para poder ver desde lo profundo sin tenerle miedo al pecado, porque no lo vamos a ver desde la culpa, no lo vamos a ver desde el juicio, no lo vamos a ver desde el señalamiento, pues que así se nos enseñó en la escuela, ¿no? Sino vamos a verlo desde esta parte que, mira, te voy a leer una cosa que dice San Pablo porque me gusta, ¿no? Y la voy a leer tal cual. Dice San Pablo, dice que Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa ni mancha. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que debemos ser santos y para esto simplemente basta estar con llenos del amor de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? No nos llenamos del amor de Dios, porque ya nos separamos de Dios, porque ya a la sociedad actual lo que menos quiere es hablar de Dios, lo que menos quiere es hablar de rectitud, de lo que debería de ser, y entonces me centro en esta parte totalmente carnal donde veo por mis intereses, por lo que quiero, por lo que me satisface, por lo que me agrada, porque tengo que estar muy bien con un cuerpo perfecto, con ser una persona sumamente brillante, inteligente, tener, poseer cosas materiales para sentirme bien. Entonces, ya nos separamos de Dios, ya no estamos viviendo en ese amor, ya estamos viviendo pues, en otras cosas, en otros Y intereses. a pesar, Sonia, de que finalmente al obtener todo eso que crees que te va a dar Ujú. la satisfacción total, el placer, no es así. O sea, llegas a eso y dices, pues me falta algo. Pues claro, lo que nos falta es esa conexión con Dios, pero no la tenemos clara, no la tenemos clara. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues darnos cuenta de esto, ¿no? Y aumentar más nuestra vida espiritual. ¿Cómo la aumentamos? Yo creo que nosotros hemos dado a través de los cursos que damos en el centro Ujú. mucho esa sugerencia y esas formas de cómo, ¿no?
porque hay que fortalecer nuestro espíritu para podernos dar cuenta de esto. Si no, no nos damos cuenta. Yo soy tremendamente desmemoriada y cada vez más. Pero hoy en la mañana yo me repetía solita esta parte de la Biblia que dice, y tenían ojos, pero no veían, y tenían oídos, pero no oían, ¿no? ¿Cómo es necesaria esta parte de fortalecimiento espiritual para de veras poder ver lo que Dios quiere que veamos, que escuchemos, que Ujú. lo podamos escuchar? Porque una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, ahora que estoy en esta parte de la oración contemplativa, es descubrir que Dios nos habla siempre y todos los días, pero no lo escuchamos. No tenemos ahí, ahora sí que se ha hecho vida eso de, y tienen oídos y no oyen, Así es. porque no hemos entrenado nuestros oídos internos espirituales, nuestra visión, para poder estar y poder entender esto de lo que tú y yo estamos hablando. Mm. Entonces, bueno, pues hagamos también este momento, los invitamos, las invitamos a que a partir de hoy, pues, aunque sea por un segundo, le pidan a Dios, le pidan esa parte espiritual que está viva en ustedes, porque claro que está viva, que crezcamos en esto para poder tener oídos y ojos para darnos cuenta de todo esto y poder como encontrar otra vez el camino, ¿no? El camino que sí nos va a satisfacer, el que sí nos va a dar amor, el que sí nos va a dar paz. ¿Cómo ves, Sonia? Por supuesto. Y para poder de veras escuchar y de veras ver, necesitamos saber quiénes somos nosotros. Y cuando estamos enfermos emocionalmente no sabemos quiénes somos nosotros, porque nosotros no hemos volteado esta mirada, porque ya estamos perdidos en otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que han sido otros los que se han encargado de decirnos quiénes somos. No sabemos quiénes somos, porque no escuchamos a Dios, porque no vemos a Dios, porque no nos vemos a la luz de Dios. Y entonces nos vamos enfermando emocionalmente porque lo hemos visto en el transcurso de nuestros programas, Cristi. Nuestras heridas de vida, los ambientes disfuncionales donde crecimos, porque no tuvimos el suficiente amor de todos nuestros cuidadores o nuestros padres, porque a lo largo de nuestra vida hemos escuchado acusaciones, señalamientos, desaprobación de otras personas, desde mis padres, mis hermanos, mis abuelos, los maestros, los sacerdotes, la iglesia, la sociedad misma. Y esos son los que nos han dicho quiénes somos. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos llenos del amor de Dios y criaturas de Dios, pero solamente lo vamos a poder ver con claridad si escuchamos, como dices tú, Cristi, si vemos y si nos adentramos, si nos echamos un buzo dentro de nosotros y decir realmente quién soy. ¿Y quién soy? Hombre, pues estoy llena de cosas como el programa, perdón, taller que tenemos en el centro de oración que se llama de luces y de sombras, ¿no? Que hablamos acerca de la sombra y que ojalá el año que entra le podamos dar. Ya estoy haciendo mi anuncio, mi publicidad, pero no es eso, sino eso somos. Somos seres de luz y de sombras. Y tenemos que ver Que conocer tanto las luces como las sombras, claro. totalmente. Y, y, Pues y Y esta es la parte que tú señalas. Solamente vamos a poder ver nuestra luz y nuestra sombra interior si escuchamos y si vemos, ¿no? así es, Sonia. Pues animémonos ahora que lo vamos a hacer en comunidad, porque esto
ha formado estas sesiones de los miércoles. Nuestra intención, una de nuestras intenciones es formar comunidad entre ustedes y nosotros. Y siendo comunidad es la forma en que podemos abordar estos temas tan difíciles. Entonces, qué maravilla, animémonos a hacerlo ahora así, en comunidad, en plática, tú me dices, yo te contesto y te digo lo que me está sucediendo, lo que me está provocando, el que ustedes estén hablando este tema, me surgió esta historia. Yo creo que es la forma. Los invitamos con mucho amor y con mucho deseo de que se unan con nosotros a esta nueva, ¿no? Etapa de este nuevo tema que hoy empezamos con ustedes. Así es, Cristi. Fíjate que ya para terminar, quisiera leer otra frase que preparando este tema leí, ¿no? Y que dice, Dios no quiere que sigamos poniendo curitas, fíjate Mm, curitas sobre nuestros sí, pecados, sino que empecemos a desarraigarnos del pecado. ¿Y qué quiere decir desarraigar? Arrancar de raíz, Cristi. Ver ir a la raíz, sacarlo, ¿no? Porque si no desarraigamos el pecado, en última instancia, dice el autor, esto nos va a llevar a una enfermedad emocional, espiritual, mental y física. Entonces, esta es la invitación de veras para todos ustedes a desarraigarnos del pecado. Y les voy a contar pues una buena nueva, ¿no? Porque a mí no me encantaba confesarme, la verdad de las cosas. Yo he adquirido la práctica de la confesión de unos cuantos años para acá. Yo me resistía muchísimo a la confesión por toda esta culpa, por todos estos señalamientos, pero en la medida en que yo he encontrado la riqueza de la reconciliación, eh, me he desarraigado del pecado. No quiere decir que he dejado de pecar, no, pero he ido encontrando las raíces y pudiendo trabajar más, ¿no? Y volvemos a repetir, esto no es para que nos llenemos de culpa, al contrario, creo que nos va a liberar mucho de la culpa. Y bueno, antes de irnos, yo ahorita Cristi se va a despedir, pero antes acuérdense que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, así es que no lo han hecho, a que activen la campanita, porque así les llegan las notificaciones desde YouTube, a que lo compartan con otras personas, porque eso pues no, es un beneficio no solamente para nosotros, sino para ustedes, porque inmediatamente cuando alguien busca algún tema en YouTube, pues redirige, ¿no? La plataforma en automático y que bueno, nos den likes, muchos likes de que sí les gustan nuestros temas. Y bueno, yo voy a dejar a Cristi que cierre, pero yo les agradezco muchísimo que nos hayan prestado atención, que hayan estado este tiempo escuchándonos y compartiendo con nosotros y que bueno, de aquí arrancamos para una serie de programas que van a ser muy constructivos, muy interesantes y de mucho crecimiento, no solamente para ustedes, sino para nosotros también. Gracias, Cristi. Yo te voy a dejar a ti, pero gracias, Cristi. Gracias, Alfredo, porque haces posible todo esto. Gracias, Sonia. Pues yo quisiera cerrar confesándome ante ustedes precisamente de la resistencia que tengo yo misma, a pesar de, pues, de estar en este camino y de querer hacerlo mejor para amar y servir a Dios,
pues esta resistencia interna que la estoy viendo de una manera más consciente y yo creo que me va a servir mucho pues esta serie de sesiones que vamos a tener tocando el tema para, pues para poder desarraigar, ¿no? Esta resistencia que a lo mejor se formó de veras desde muy pequeña yo y ni cuenta me había dado, ¿no? O me he dado. Eh, y les propongo que ustedes pues también se fijen en estas resistencias que podemos tener para estar escuchando esto, estarlo comentando con nosotros o con las personas que vivan con ustedes y que pues puedan propiciar también pues esta claridad en este tema tan importante para nuestra vida. Entonces, yo les propongo eso, pongan sus resistencias, a la vista de Dios y digan, pues Señor, contigo nos aventamos a volver a escuchar hasta la palabrita, muchas veces ya nos provoca feo, ¿no? Ujú. Pecado, pecado. Enfrentarnos a esto en este momento de nuestras vidas, a la edad que tenemos ahorita y que sea esto una gran oportunidad para desarraigarnos de este pecado cotidiano que de verdad nos atora muchísimo. Gracias, gracias Alfredo, gracias a cada uno de los que nos escuchan y que nos ven. Gracias, mi Sonia. Dios te bendiga a ti y a todos. Bye.